frente a esta evidencia y conscientes de que hay un pueblo que simplemente no se va a dejar arrebatar el triunfo. Hola, muy buenos días, queridos suscriptores. Por fin, la ONU ha comenzado a intervenir en el caso del fraude electoral en Venezuela. Y no solo eso, sino que ha dado un contundente comunicado al respecto, confirmando lo que todos sabíamos, anunciando que el presidente Nicolás Maduro y todo su gabinete hicieron fraude, o por lo menos no dieron las garantías para conocer los verdaderos resultados, así como lo escuchas. Así que en este momento nos vamos a dirigir a conocer los detalles de esta noticia. Poco a poco vamos a ir desglosándote las opiniones tanto de la prensa como el mismo reporte preliminar que ha dado la ONU para que Maduro por fin caiga y esta dictadura se termine. El informe dice que la ONU concluyó que el CNE no respetó las normas reglamentarias de transparencia e integridad en los comicios presidenciales de Venezuela. La Secretaría General destacó además que la ausencia de resultados detallados no tiene precedentes en la historia de las elecciones contemporáneas en el país. Este señor es uno de esos cómplices, claro, es de la línea chavista, por ende presentó ante el mundo una sola comunicación donde sin ningún tipo de documento ni de muestra gráfica dio unos resultados en los cuales se proclamaba campeón, por así decirlo, se proclamaba ganador Nicolás Maduro, pero de forma fraudulenta. Seguimos leyendo y después te vamos a mostrar la reacción que tuvo el gobierno de Maduro con respecto a este proyecto o a este informe. Así dice lo siguiente: la ONU concluyó que el CNE chavista no respetó las normas reglamentarias de transparencia e integridad en los comicios del 28 de julio. La Secretaría General de la ONU, como te dije, había concluido el martes en el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, sometido a la dictadura, porque ojo, así mismo se pronuncia en la ONU. Sometido a la dictadura de Nicolás Maduro, no respetó las disposiciones reglamentarias al publicar los resultados de las elecciones el 28 de julio. Además, destacó la ausencia de resultados detallados no tiene precedentes en la historia de las elecciones contemporáneas en el país venezolano. Tampoco siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales y todos los plazos establecidos fueron incumplidos, señala el informe. Recordemos que cuando se habla de estos plazos, pues el CNE tenía 48 horas después de haberse conocido el primer informe, donde se proclamó a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones, para poder mostrar las actas y las evidencias de que él realmente había cumplido y había sido el ganador. Pero eso no se ha cumplido, incluso hemos pasado mucho tiempo, ya hoy estamos a 14 de julio, lo que conlleva que han pasado 17 días en los cuales aún no se muestra ningún tipo de prueba para confirmar que el ganador ha sido Maduro. Con esto, la ONU contundentemente confirma el fraude de Maduro. En los próximos días o en las próximas horas se va a estar publicando este informe preliminar, pero también se va a estar dando a conocer el informe final, donde se van a decir qué pasó realmente y también vamos a saber cómo va a actuar la ONU con respecto a este fraude. Esto sugiere que puede estar disponible una salvaguardia clave de transparencia, como se pretende con respecto a cualquier resultado publicado oficialmente. Y es que no solo eso, sino que lo más sorprendente es que este informe debía ser confidencial. Así lo habían firmado
todas las partes. Incluso la misma ONU confirma que este informe debe ser de forma confidencial. Pero al parecer todo indica que al ser un fraude tan grande, tan inmenso, no pudieron quedarse callados y van a publicar el informe para que el mundo realmente conozca que ese día Nicolás Maduro hizo un autogolpe de Estado autoproclamándose ganador de las elecciones cuando la realidad es completamente distinta. Pero al publicarse este informe preliminar, no solo contrajo reacciones del mismo gobierno de Maduro, sino que están tan asustados que Jorge Rodríguez propuso abiertamente cambiar las leyes electorales de Venezuela para que ningún extranjero pueda dar ni opinar sobre las elecciones, es decir, que no haya injerencia, no se puedan meter y no puedan hacer absolutamente nada y que solo ellos puedan manipular a su antojo las elecciones. Así que vamos a escucharlo. Y con eso, Dios, mira, aquí están las actas, aquí está la cosa, ¿cuánto dio? Sí, listo. Y Carter firmó. ¿Qué diferencia con este centro Carter de esas basuras pagadas por el USAID que se fueron para Estados Unidos y de Estados Unidos están diciendo cuánta barbaridad se les ocurre? Sin pruebas, sin ningún tipo de evidencia, sin nada. Porque vinieron a lo que vinieron. Él dice que el centro Carter y los informes de la ONU no están basados en ningún tipo de pruebas, sino que están solamente en contra del régimen. Pero aquí lo que no están mostrando ningún tipo de pruebas es el gobierno de Maduro. Solamente salió con una servilleta, por así decirlo, el presidente del CNE anunciar y decir que el ganador fue Maduro. Pero no hay ninguna prueba que respalde esa decisión, que respalde esos datos. A dañar, a maltratar, a agredir. Yo propongo que nosotros hagamos una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela. Están asustados. ¿Por qué tienen que venir? ¿A cuenta de qué? Están asustados porque saben que el fraude se les va a dar a conocer de forma oficial. Porque si bien todos conocemos que el fraude es real, ya es muy distinto y cambiaría la forma en la que se va a disputar esta presidencia si hay un informe oficial confirmando el fraude que Nicolás Maduro fraguó junto con su cúpula para poder darse un autogolpe de Estado en este momento. Pero todos sabemos que el ganador fue Edmundo González Urrutia, que arrasó, avasalló en las elecciones el 28 de julio. Pero no solo eso, vamos a ver un informe en el cual nos hablan detalladamente y nos explican mejor al respecto de lo que ha sido el informe de la ONU. Así que mucha atención, vamos a prestar y vamos a ver el video hasta el final. Aquí tenemos el informe, así que vamos a darle play y vamos a prestar mucha atención. Recuerda compartir, darle un me gusta y suscribirte. Eso nos apoyaría demasiado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. La Organización de Naciones Unidas confirmó que el informe independiente de las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela será publicado en su sitio web, disponible para todos. Ese informe es provisional. El final será presentado al secretario general Antonio Guterres en 2 semanas. Hasta ahí vamos bien. Lo que hace ruido es que ese informe sería confidencial, dicho por la propia Organización de Naciones Unidas. ¿Qué ha pasado que desde allí se haya cambiado de opinión? Y esa observación que hicieron esté al alcance de todos. El fraude Raro, tan grande. ¿no? Estas declaraciones que da el portavoz del secretario general Antonio Guterres, Farhan Haq, se dan justo después que la ONU este martes expresara su profunda preocupación por el clima de miedo que hay en Venezuela tras los controvertidos resultados de las elecciones presidenciales en el país. Vamos a escucharlo.
el fraude ha sido tan grande, pero tan grande, y podría desatar una guerra civil en Venezuela si no se toman acciones. Por eso la ONU cambió la decisión de mantener confidencial el informe, porque saben perfectamente que no pueden ser partícipes ni cómplices de esta barbarie. Vamos a seguir escuchando. That actually have some good news. The UN panel of electoral experts has concluded its deployment to Venezuela. Vamos a quitar el banner para que puedan leer los subtítulos por parte. Vamos a quitarlos por aquí. Ahora sí vamos a ver completamente lo que nos dicen. Vamos a escucharlo. That actually have some good news. The UN panel of electoral experts has concluded its deployment to Venezuela and on the 2nd of August, which was last week. The panel had deployed in early July with an advance team of the country since late June. The panel has submitted an interim report to the Secretary General. That interim report was shared just recently with the National Electoral Council board members. The panel continues to follow the technical process, the technical aspects of the coming remaining phases of the electoral process as per its terms of reference, and it will provide a final report to the Secretary General. The interim report will be available for you on the website, and we'll let you know when that happens. ¿Qué hizo cambiar de opinión a la ONU? A esto que fue publicado por ellos mismos el pasado 25 de junio. Lo reviso. La ONU desplegará un panel de expertos electorales en Venezuela. La Secretaría de las Naciones Unidas respondió positivamente a la solicitud del Consejo Nacional Electoral de Venezuela para el despliegue de un panel de expertos electorales para las elecciones presidenciales de julio del 2024. Esto lo informó el portavoz del secretario general este martes, la misma persona que ustedes acaban de ver declarando. El portavoz señaló que un equipo de 4 expertos viajará al país a principios. Pero aquí lo importante de esta parte es el fragmento que dice que el panel, es decir, esos expertos que fueron a verificar, a ser observadores, a estar atentos de cómo se llevaban las elecciones, habían dicho y habían confirmado, incluso habían firmado que el panel no emitiría ninguna declaración pública, no iba a hacer ningún tipo de informe para darse a conocer al público. Resulta que ha sido tan escandaloso, pero tan escandaloso, que la ONU no pudo haberse quedado callada. Es increíble que la ONU haya tardado también tanto en pronunciarse y mucho más sabiendo todo lo que está ocurriendo en el vecino país, donde están reprimiendo al pueblo, están maltratándolo, están quitándoles la vida, están secuestrándolos, incluidos niños. Así que vamos a seguir escuchando, por favor. De julio para proporcionar al titular de la ONU un informe independiente e interno. Es decir, solo tendría que estar al tanto, corríjame Engler, si no es así, solamente el secretario general, Antonio Guterres, de lo que ocurre en las elecciones. El documento además será de carácter confidencial e incluya recomendaciones sobre mejoras que se podrían realizar en futuros procesos electorales de Venezuela. Tomen sus propias conclusiones. Bitrix 24 es un software gratuito de gestión. El por qué, tomen sus propias conclusiones, el por qué la ONU ha decidido publicar este informe. Otra pieza de este rompecabezas, casi al unísono, es que es esto que declaró el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, quien aseguró que Edmundo González recibió la mayor cantidad de votos y que Maduro debe aceptarlo. 2 semanas después de las elecciones en Venezuela, ha quedado muy claro, no solo para la mayoría de los venezolanos, sino también para Estados Unidos y un número creciente de otros países, que Edmundo González Urrutia recibió la mayor cantidad de votos el 28 de julio y Nicolás Maduro debe aceptarlo. Por cierto, el lunes, hace menos de 24 horas, en el Consejo de Defensa que tuvo Nicolás... Ya lo escucharon. Se sabe que Edmundo es el ganador y ellos solo tienen que aceptarlo. Incluso María Corina el día de ayer nos dejó saber en una entrevista que tuvo para la CNN que la única o el único punto al que todos los caminos que tome Maduro es aceptar que Edmundo es el presidente, ya sea rindiéndose, ya sea aceptando, ya sea bajo ataque o cualquier camino que tome Nicolás Maduro va a llevar al mismo punto, y es aceptar que el 10 de enero del 2025 Edmundo González se juramente como presidente de Venezuela.
Nicolás Maduro avaló el sistema de Naciones Unidas. Obvio, dijo que mientras no atenten contra la soberanía de Venezuela. Él se estaba adelantando a esto ya, porque el vocero del secretario general de la ONU, como lo pudieron ver, dijo que este informe provisional ya lo conocen las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿será que hay algo que no los favorece? Y ya sabemos que todo lo que demuestre sus ilegalidades son para el régimen acciones injerencistas. Escuchen a Maduro. Nosotros somos perseverantes defensores de la Carta de las Naciones Unidas y creemos en el sistema de Naciones Unidas. Pero un sistema de Naciones Unidas que avale las leyes internacionales, el derecho internacional, el derecho de los pueblos, el derecho a la paz, el derecho a la independencia, el no intervencionismo. Y no que sea utilizada como instrumento, como fue utilizada la Sociedad de Naciones en su momento, para dejar hacer. Como pudieron escuchar, él acepta a todos los estamentos internacionales, respeta a cualquiera, sea gobierno, sea Estado, sea organización. Él puede respetar lo que piensen todos, siempre y cuando no emitan ningún juicio perjudicándolos a ellos. Si demuestran algún tipo de crímenes que ellos han cometido, alguna acción que va en contra de las leyes, siempre y cuando les perjudique, ahí ya ellos no tienen ningún tipo de valor. Pero si ese juicio lo emiten hacia, digamos, Estados Unidos, hacia, digamos, otro país al que ellos consideran capitalista o opresor, pues ahí sí tienen validez. Pero mientras ataquen al gobierno madurista, haciéndole saber, demostrándole que están cometiendo crímenes de lesa humanidad, pues ahí están equivocados estos estamentos. ¿Son ideas mías o ese informe no favorecerá en nada al régimen venezolano? Mientras bombardean a la dictadura con información que revela lo que ocurrió en las elecciones presidenciales y lo siguen presionando, María Corina Machado consideró que es una buena señal que los gobiernos de Brasil, Colombia y México mantengan canales de comunicación con el régimen, todo en pro de facilitar la transición democrática en Venezuela, palabra que no le gusta a Miraflores. También habló de la posición asumida por la Casa Blanca en torno a las elecciones. Esto lo dijo vía Zoom en una rueda de prensa a periodistas de Colombia, Perú y Ecuador. Ellos se han resistido porque dentro del oficialismo, como todos sabemos, no hay una posición homogénea. No es un grupo, digamos, jerárquico, sino heterárquico. Y ahí hay grupos que están claramente dispuestos a negociar y presionando para que eso ocurra, y otros que no. Y otros que están atrincherados, dispuestos a cualquier cosa. Entonces, al final, yo creo que siento que al menos la disposición de no haber cerrado completamente el canal con Brasil, con México y Colombia es una buena señal, y esperemos a ver qué ocurre esta semana, que creo que es crucial en ese sentido. Obviamente. Claro que sí. Es que aquí lo que se necesita es que se haga todo de forma pacífica, pero el pueblo está cansado. Si bien la forma pacífica es el camino, es el ideal, el pueblo no va a soportar a Maduro un mandato más. Créanme que no, el pueblo ya está decidido, lo va a demostrar el sábado 17 de agosto. Y cuando te digo que el pueblo no va a aguantar a Maduro un mandato más, es porque así va a ser. Nosotros sabemos la verdad, y ellos también la saben, todo el mundo la sabe. La sabe el chavismo, la saben las Fuerzas Armadas porque estaban allí de testigos de primera fila. Todo el mundo sabe que el Mundo González ganó apabullantemente y por lo tanto es el presidente electo. Sin embargo, estos países han tomado una posición, digamos, de mayor prudencia para mantener unos canales de comunicación con el régimen. Y yo creo que esa es una opción en este momento razonable. Es decir, que exista esa opción a través de la cual el régimen pueda escuchar cómo, digamos, gobiernos que han estado históricamente cercanos le dicen: ya va, esto es una línea roja, no has presentado los resultados, aquí tiene que haber una verificación estricta, autónoma, independiente, internacional, si no, no se van a reconocer. Yo creo que es una presión muy importante porque esto es totalmente distinto a lo que ha pasado. Es totalmente distinto. Recordemos que en el pasado hubo muchos episodios de fraudes, de trampas, pero el mundo saltaba a reconocer, el mundo que estaba con el cercano al régimen. O no, porque tenemos las pruebas que demuestran la victoria del mundo.